Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenos días. Siempre todavía yo tengo mentalidad coreana. Coreano no existe buenos días, buenas tardes, buenas noches, solamente una palabra nada más. Okay. Muchas gracias al Señor porque me dio chance para predicar evangelio ante nuestros hermanos. Gracias a Dios porque Dios nos permitió el libro Hechos este año para que nosotros aprendamos la obra del Espíritu Santo y gran obras de nuestros cristianos primitivos. Me parece que es muy buen tiempo adecuado para nosotros, porque nosotros ya recuperando y venciendo de época de corona, necesitamos ya levantar para predicar el evangelio a nuestro país, patria Venezuela. ¿Okay? Todos que llene Espíritu Santo y tengamos que prediquemos el evangelio a los jóvenes universitarios y a nuestro pueblo venezolano. Amén. Okay. La palabra de hoy, los Hechos, capítulo 5, versículo 17 a 42. Juntos leamos, poco largo, pero leamos juntos alternativamente. Desde 17 a 42. ¿Okay? Yo primero y ustedes segundos. ¿Está listo? Okay. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: haciendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos.
Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días de censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron despedazados. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del hombre. Amén. Vamos a leer juntos versículo 41. 1, 2, 3. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del hombre. Amén. Oramos. Padre Celestial, muchas gracias por darnos, Señor Jesucristo, su Hijo. Oh Señor, muchas gracias por su muerte en la cruz y su resurrección. Por esta gran obra, nosotros recibimos perdón de nuestros pecados que jamás pueden tomar libertad de Satanás. Y Señor, también tenemos esperanza viva para entrar al reino de Dios. Oh Señor, hoy nosotros venimos para servir su culto dominical, recordando el día del Señor. Oh Señor, acompaña con el Espíritu Santo y ayúdanos para que nosotros sirvamos este culto dominical en espíritu y en verdad, Señor. Y Señor, también permítenos las palabras de vida para que nosotros primero llenen el Espíritu Santo y también expandemos su evangelio a todo este país. Yo ruego todo en nombre de Jesucristo. Amén. El título de palabra de hoy es gozosos y dignos de padecer a causa de Jesús. Amén. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Gozosos y dignos de padecer a causa de Jesús. Amén. Vamos a ver. Ahora Rusia y Ucrania están en guerra. Al principio, todos pensaron que Rusia saldrá victoria en unos días. Y dijeron que Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, sería el primero en huir si estallaba una guerra. Porque él era ex actor, comediante. Además, hace unos meses, cuando los talibanes intentaron retomar a Afganistán, todo el mundo vio que su presidente de república se escapó primero, pues Afganistán fue ocupado por los talibanes en muy poco tiempo. Rusia envió cientos de miles de soldados de todos los lados, tanques, cazas y misiles. Pero Ucrania tenía menos de una décima parte de eso. La batalla entre Rusia y Ucrania fue como la batalla entre Goliat y David. Pero ¿qué pasó con los resultados hasta ahora? Ha pasado casi un mes, pero Ucrania está luchando en pie de igualdad. El presidente de Ucrania no fue cobarde.
En lugar de huir, se quedó en la capital y luchó hasta el fin. Incluso Miss Ucrania peleó valientemente con uniforme militar. Al ver su coraje, cientos de miles de hombres y mujeres jóvenes ucranianos se quedaron, y los padres y las mujeres que llevaron a sus hijos pequeños, a sus padres ancianos a otros países, y luego regresaron voluntariamente para proteger su país contra Rusia. Su amor por su patria jamás temía a la muerte. Juraron que si morirán por su país, morirán. Putin estaba muy sorprendido por esta situación inesperada. Y líderes políticos rusos están desconcertados sin saber qué hacer. Por ende, ellos finalmente les están amenazando a los ucranianos con las armas nucleares. El coraje de los ucranianos se extendió por todo el mundo y el mundo se conmovió. Y volvieron a conocer el país de Ucrania y oraron por ellos. Los apoyaron activamente y se unieron a ellos. Durante las últimas 2 semanas en nuestra iglesia, enviamos una donación con la intención de ayudarlos orando y donando por Ucrania. Nadie más que Dios sabe cuál será el final de esta guerra. Pero aún incluso si Rusia gana, Rusia ya está perdido. Todo el mundo dirá que la verdadera victoria es Ucrania. El mensaje de hoy es sobre los apóstoles que valientemente predicaron el evangelio de Jesús frente a la persecución, la detención, las amenazas de asesinato y los azotes de los líderes religiosos, y encontraron gozos en participar en el sufrimiento de Cristo debido a su amor apasionado por Cristo. Oro que a través del mensaje de hoy, nosotros también tengamos la valentía, pasando lleno del Espíritu Santo, ante la guerra espiritual contra Satanás, y más bien que tengamos gozos en nuestros corazones a padecer por causa del nombre de Jesucristo. Amén. Veamos los versículos 17, 18. Leamos juntos. 1, 2, 3. El sumo de todos los que están en él, se levantan. En el capítulo 5, a través del asunto de Ananías y Zafira, Dios purificó a la iglesia de humanismo y la codicia material. Entonces, tuvo lugar la gran obra del Espíritu Santo en la iglesia de Jerusalén. Podían ver señales y obras maravillosas. E inmediatamente después comenzó el poderoso ataque de Satanás. Cuando recibió la palabra y le arrepintió, Dios dio una gran bendición. Pero al día siguiente, esa persona que recibió bendición le despidió de su trabajo. Entonces Satanás siembra los problemas económicos y temores por el futuro en su corazón. Entonces le pregunta, ¿por qué sucede esto a mí? Y me apaga fuego, haciendo desconfiar de Dios. Pero ya debemos saber que cuando hay arrepentimiento y la obra del Espíritu Santo,
Satanás está celoso de esto e inevitablemente de persecución y pruebas. Dando cuenta de que persecución es necesario para cristiano, debemos fortalecer nuestra fe y agradecer a Dios en vez de incredulidad. ¿Por qué los líderes religiosos encarcelaron a los apóstoles? Palabra como dice, colores rojos. Se llenaron de celos, o sea, envidia. Ellos son doctorados y élites en su sociedad. Pero cuando vieron a los apóstoles ignorantes que hacían señales y prodigios maravillosos, se pusieron celosos. Los celos son un pecado grave. En Proverbios capítulo 14, versículo 30, se dice que la envidia pudre los huesos. Ya sabemos que Caín mató a Abel por celos. También sabemos muy bien que los líderes religiosos crucificaron a Jesús por sus celos. El fruto final de la envidia es el asesinato. Cuando la envidia opera incluso dentro de la comunidad cristiana, la iglesia está condenada. Un pastor se puso celoso porque una oveja que participó a la iglesia más tarde que él estaba cuidando a muchas más ovejas que él. Otro pastor estaba enojado porque su compañero predicaba la palabra mejor que él. Un hermano se puso celoso a otro porque el pastor atendió a otro hermano con buenas comidas deliciosas. Una hermana estaba muy celosa de que otra hermana se casara antes que ella. Su angustia y dolor se crecieron y les llenaron al odio. El asesinato físico no es el único asesinato. Esa persona ya está matando a otra. ¿Cómo podemos vencer la envidia? Debemos arrepentirnos inmediatamente sin dar ninguna oportunidad a Satanás. Y debemos considerar a los demás mejores que yo mismo y más bien bendecirlos. Cuando vivimos la vida que le bendice a otra persona, puede liberarme de la envidia. Oro a Dios para que nuestra iglesia pueda dejar de lado la envidia, pueda considerarse mejores unos a otros, bendecirse unos a otros, por eso convertirse en una unidad en Espíritu Santo. Amén. Fíjense los versículos 19 y 20. Dijo, id pues al templo y anunció al pueblo todas las palabras están aquí. Un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel por la noche y rescató a los apóstoles. Y les ordenó que fueran y pondrán el pie en el templo y anunciarán todas estas palabras de la vida. Dios protege a sus hijos escogidos. ¿Creen estos? Amén. Parece que los poderes del mundo pueden matar o salvar a la gente. Pero nuestra vida está en las manos de Dios. Nunca puede morir a menos que Dios se lo permita. Susana, mi esposa, tenía antecedente de cáncer y ahora diabetes fuerte. Entonces, cuando vino coronavirus,
ella pensó que Dios la llevaría muy pronto. Así que año pasado hizo un testamento a los niños. Hizo el último estudio bíblico diciendo que hijos, Jesús me llevará muy pronto al reino de Dios. Y también alimentó a las ovejas, les dio trabajos diligentemente, diciendo que muy pronto el Señor me llevará al reino. Pero ahora sigue viva y sana. Debido a que la misión aún no ha terminado, mi esposa y yo estamos vivos. Doy gracias a Dios por permitirme la vida a mí y a mi esposa para servir la obra activamente con la salud. Amén. ¿Cuál fue el propósito de Dios al salvarlos de la prisión? Dios no les dijo a los apóstoles que huyeran a otra ciudad por un tiempo o que fueran a Galilea más segura y continuaran el tiempo, el trabajo. O no les dijo que esperaran a que se calmara un poco y empezar de nuevo cuando las condiciones y las situaciones mejoran. Vamos a leer el versículo, letras, colores rojos. 1, 2, 3. Y puesto en pie, anunciar. Dios les ordenó predicar el evangelio, desafiándolos con fe, sin importar las circunstancias y condiciones, como soldados del evangelio. El templo es un bastión para los líderes religiosos. Esto es base militar de enemigo. Si van al templo y predican el evangelio, muy pronto serán arrestados. Es igual que los jóvenes ucranianos se van a Kiev, su capital, que los enemigos rusos ya lo han rodeado. De hecho, los apóstoles son arrestados nuevamente unas horas después. Sin embargo, Dios pidió: id, puesto en pie, anunciad. Conforme a esta orden, ellos fueron a este lugar. Poner en pie en el templo y predicar el evangelio es para que no tengan miedo de esta guerra espiritual, sino desafíen contra las fuerzas del mal. Dios les quería que ellos venzcan la adversidad por la fe. Les querían que tengan la fe de la resurrección. Amén. Las palabras de vida. ¿Qué es las palabras de vida? En una palabra es Evangelio de Jesucristo. Amén. El Evangelio de Jesucristo es la palabra de Dios que salva vidas. Dios los rescató de la prisión para que pudieran predicar el Evangelio de Jesucristo. Dios está con nosotros porque quieren que no solo nos salvemos a nosotros mismos, sino también quieren que seamos predicadores de las palabras de vida. Los apóstoles inmediatamente obedecieron la palabra de Dios. Enseguida fueron al templo y predicaron el evangelio con lleno del Espíritu Santo. La dirección de Dios parecía irracional, pero tomaron la decisión de fe de que estaban dispuestos a morir y obedecieron. Miremos versículos 21 a 26. Vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio otro día con los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para traer a los apóstoles arrestados.
Pero cuando llegaron los alguaciles, no lo hallaron en la cárcel. ¿Quiere leer? Ok, leamos. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de las guardias del templo y los principales sacerdotes dudaban en el que vendrían a pasar ellos. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. Y aquí, los varones que pusieseis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de guardia con los ancianos y los trajo sin violencia porque temían ser arrestados por el pueblo. Al ver el versículo 28, perdón, los sumos sacerdotes y sus ancianos, por una situación inesperada, sorprendieron muchos y luego no podían hacer qué hacer. Era exactamente Putin está pensando ahora. Ellos tenían miedo. ¿Qué pasará? Vamos a ver versículo 28. Perdón. El sumo sacerdote interrogó a los apóstoles. Nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Entonces Pedro y los apóstoles, ¿cómo respondieron? Vamos a leer el versículo 29. 1, 2, 3. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro y los apóstoles que habían confiado su vida a Dios, volvieron a dar testimonio del Evangelio de Jesucristo sin vacilar ante la amenaza de concilio. Los apóstoles obedecieron a Dios antes que a los hombres y vivían delante de Dios antes que de los hombres. Temían a Dios más que a los hombres y confiaban su vida a Dios. A través de nuestro jefe o nuestros amigos, nuestros padres, Satanás nos enseña a comprometernos con el mundo. Culto dominical, estudio bíblico 1 a 1, diezmo, reuniones de oraciones, visita a las ovejas. Dice, ¿por qué están viviendo tu vida de fe tan activamente? Entonces dicen que mis acciones para mantener la fe son terquedad y que el evangelio que predicamos incomoda a muchas personas. Nos convence con mucha lógica y tentación. Cada momento cuando nosotros escribimos testimonio y oramos ante Dios, tenemos que encontrar en mí Jesús en la cruz y su resurrección. Esto es lo que Dios nos quiere. Oro que este evangelio siempre está con nosotros en nuestra vida, con palabra y con oración. Amén. Aunque los líderes religiosos son quienes cometieron el gran pecado de matar a Mesías, si se arrepienten y creen en el evangelio, cuando escuchan los mensajes de de los apóstoles, pueden salvarse. Sin embargo, oyendo eso, se enfurecían y querían matarlos. Cuando no se arrepintieron, un mal mayor los devoró.
Cuando nosotros no arrepentimos, Satanás fuertemente entra en nuestro corazón. Vamos a ver versículos 34 a 40. Otra vez. Dios protegió la vida de los apóstoles a través de un doctor de ley llamado Gabriel entre los fariseos. Los líderes religiosos convinieron con él sobre su consejo. Él llamó a los apóstoles, los azotó y les dijo: nunca más habléis en el nombre de Jesús. Vamos a leer versículo 41. 1, 2, 3. Y ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del hombre. Los apóstoles que salieron del concilio después de ser azotados estaban fluidos la sangre por sus rostros y cuerpos estaban heridos y magullados, pero tenían gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Tal vez hubieran dicho: Señor, gracias. ¿Cómo podría estar pecador y merecido ser golpeado con mismo azote que nuestro Señor fue golpeado? Gracias, Señor. Aleluya. Consideraron un honor ser perseguidos y humillados por causa de Jesús. Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ellos pusieron en práctica estas palabras. Podemos ver que su amor por Jesús es un amor de toda la persona. Podemos ver que se alegran de ser reconocidos por Dios y no por los hombres. Primer Pedro capítulo 4 versículo 12 a 14 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos eres blasfema, pero por vosotros es glorificado. Amén. Yo oro para que nuestros hermanos también sean igual que apóstoles en este siglo. ¿Cómo es su vida después de esto? Veamos 42, 1, 2, 3. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Predicaron el evangelio diligentemente sin cesar. El grito fue: Jesús es el Cristo. Incluso en medio de condiciones que amenazaban la vida, predicaron el evangelio sin cesar. Los miembros de nuestra iglesia, como soldados de Cristo, están preveniendo las persecuciones y los ataques de Satanás, y todo voluntariamente cumpliendo la misión de predicar el evangelio. ¿Verdad? Nuestro pastor Hugo sirve a reuniones de oraciones y estudio bíblico sin cesar y está a cargo de misión de predicación del evangelio al frente. Nuestros ancianos y señores están colaborando consigo
para revisar y preparar las armas espirituales necesarias. Y nuestros líderes, trabajando la palabra a las ovejas, predijeron sus vidas contra los ataques de Satanás. Unos líderes los están apoyando misiles de oración todos los días. Otros líderes que viven en casa de hermanos y hermanas aprenden a Jesús, luchando con palabra y oraciones, evitando el ambiente pecaminoso, preparando el ambiente espiritual. Sacrifican por muchas cosas en la iglesia, haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Se regocijan en el sufrimiento por el que están pasando, porque sacrifican su corazón, tiempo y material por nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios porque nuestros hermanos aman a Jesús y está lleno de Espíritu Santo, está sacrificando su vida con alegría para nombre de Jesucristo. Amén. El Evangelio de Campus Universitario y la Misión Mundial son las misiones que Dios nos ha confiado, pero requieren sudor, lágrimas y sacrificio. Entonces, muchas iglesias están tratando de hacer otro ministerio más fácil que levantar a discípulos a los estudiantes universitarios. Sin embargo, nuestra iglesia está sirviendo esta obra sin cesar con un corazón. Y tenemos gozo de servir esto por causa del nombre de Jesús. Gloria a Dios. Estoy avergonzado de mi vida, porque los apóstoles y el pueblo de Ucrania participaron en todos los sufrimientos por su amor a Cristo y por su amor a su patria. Si lucha contra Satanás, es natural que seas perseguido. Sin embargo, en mi corazón se llenó de resentimiento y quejas por mi vida inestable, muy ocupado y ambiente que exige sacrificios todos los días. No tenía alegría en mi corazón, sino no había suficiente amor por Jesús y el amor para salvar almas venezolanos. Dios me está ayudando a mirar la vida de los apóstoles y a su amor a Cristo. Dios está pidiendo a mí que yo tenga mismo fuego de los apóstoles y aman a nuestros hermanos venezolanos con amor de Cristo. Quiero recuperar mi primer amor a Cristo y oro que con alegría y gozo participe en el padecimiento de Cristo en mi toda la vida. Amén. Como conclusión, aprendimos la fe y la valentía de los apóstoles que no cedieron a la persecución de los líderes religiosos y predicaron el evangelio. También aprendimos que el clave del evangelio que predicaron es la cruz de Jesús y su resurrección, arrepentimiento y perdón de pecados. Sobre todo, ellos tenían gozos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y más bien, predicaban activamente día y día el evangelio. Porque Dios nos dé el mismo coraje, valentía, que a los apóstoles por su amor apasionado por Jesús, no por nuestra voluntad ni sentimientos temporales, sino por lleno de Espíritu Santo. Y oro que podamos regocijarnos a participar en los sufrimientos de Cristo, viviendo una vida de predicación activa del Evangelio a las ovejas venezolanos en campos todos los días. Amén. Vamos a leer versículo 41. 1, 2, 3.
Y ellos salieron de la presencia de ese concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer ofrenda por causa del hombre. Oramos. Oh Padre Celestial, le doy muchas gracias por darnos la palabra de vida. Oh Señor, hoy nosotros aprendimos cuando los apóstoles estaban llenos de Espíritu Santo, ellos convirtieron en hombre valiente que predique el evangelio cuando quiera, donde quiera, teniendo gozos por participar del sufrimiento de Cristo. Oh Señor, ayúdanos para que nosotros también tengamos mismo corazón de ellos. Oh Señor, llene Espíritu Santo. Oh Señor, ayúdenos para que nosotros siempre meditamos Evangelio de Cristo y por amor de Cristo nosotros también iremos, pondremos nuestro pie y anunciaremos todas las palabras de vida a nuestros hermanos venezolanos. Oh Señor, acompaña con el Espíritu Santo y ayúdanos para que nosotros seguimos continuamente época de post-hechos en este siglo. Yo oro en nombre de Jesucristo. Amén.